Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy, queridos amigos y hermanos, y para ello les pido que abran el libro de Deuteronomio, capítulo número 11, versículo número 18 y 19. Deuteronomio 11, 18 y 19. Quienes no tienen la escritura, por favor prestemos atención. Vamos a dar lectura. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículos contundentes, hermanos, que nos dan un parámetro inequívoco y un parámetro claro en lo que respecta a la educación de los hijos. Y ese es precisamente el tema que tenemos en esta mañana, la educación de los hijos, algo que nos atañe a todos y a cada uno de nosotros. Porque junto con la autojusticia que solíamos tener y que traíamos de ese trasfondo del que venimos, también existe la autocreencia de que somos buenos padres. Criticamos a aquellas personas que se creen justos en su propia opinión, pero no somos muy críticos con nosotros mismos porque estamos cayendo en el mismo error de ellos. Nos estamos creyendo algo que no somos. Ahora, no estoy diciendo que todos los padres presentes en este momento, en esta congregación, no estoy afirmando que son malos padres. Lo que sí quiero dejar muy en claro con cada madre y con cada padre aquí presente, es que quizás si nos examinamos a la luz de la palabra del Señor, lo que vamos a encontrar es que no somos tan buenos padres como creemos. Y si algo hemos de encontrar también, queridos amigos y hermanos, es de que esa paternidad y esa maternidad que hemos ejercido sobre nuestros hijos es una mezcla entre lo santo de la palabra y experiencias y vivencias y aún ideas del mundo, por lo que estrictamente hablando, le estamos fallando a nuestros hijos. Así que hoy vamos a hablar de la educación a los hijos. Y quiero dejar en claro, queridos hermanos, que en virtud del poco tiempo con el que cuento, sería imposible, y esto ustedes bien lo saben, desarrollar el tema por completo. Hubiese podido crear una serie alrededor de la educación a los hijos. Me voy a dedicar a hablar en ciertas ocasiones de asuntos muy puntuales, siendo este uno de aquellos que quería tratar. Cuando las personas hablan de la educación de sus hijos, usualmente ellas se refieren a la educación o a la instrucción académica que sus hijos reciben en el colegio, en la escuela o en la universidad. Y es que, hermanos, este tipo de educación académica hace parte de la educación de sus hijos, pero nos debe quedar en claro a todos que esa parte no es el todo, es solamente una parte.
Pero ¿cuál será la otra parte? La otra parte, y yo me atrevería sin temor alguno a afirmar, la otra parte debe ser la parte dominante, debe ser la parte fuerte, debe ser la parte esencial y más importante de ese todo. Y hago referencia, hermanos y hermanas, a aquella educación de la cual usted es responsable. Padre, madre, ustedes son personas responsables. ¿Se jacta usted de ser, lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿se jacta usted de ser responsable? ¿Cree usted ser una persona responsable? Bueno, con la educación a nuestros hijos tenemos que ser aún más responsables de lo que somos. Porque suele ser el caso de que somos personas muy responsables en el trabajo, en el ámbito secular, aún en la iglesia, y estamos siendo unos irresponsables en la educación de nuestros hijos. Y ya vamos a ver el porqué de estas palabras. Así que esa segunda parte, que forma el todo de la educación a nuestros hijos, esa segunda parte es quizás, como dije, la parte de la cual usted es el directamente responsable y el único responsable. Usted no puede solivianar la carga de la responsabilidad de la educación de sus hijos a terceros. Usted lo hace en una manera y ahora lo vamos a ver. Pero usted es el directo responsable de eso y quizás, querido amigo y hermano, esa área de la educación de los asuntos divinos en casa es el área que más sufre daño a causa o bien de su negligencia, es decir, no me importa que lo haga la iglesia, eso es negligencia, o bien de su pereza o cansancio, y entiendo el punto, que hay hermanos que llegan agotados a casa, por así decirlo, sin una gota más de fuerza. Lamentablemente para ellos tampoco hay excepción. Pero o bien la negligencia, o bien la pereza, o bien el cansancio afectan la educación que por obligación tus hijos deben recibir de ti. Esa otra parte de la educación de sus hijos es aquella de índole espiritual, y quiero particularizar más diciendo, esa educación que tus hijos deben recibir en casa, es aquella educación llena de piedad, es aquella educación llena de ética bíblica aplicada de manera práctica, es aquella educación moral, es aquella educación donde abunden los valores que nosotros aprendemos en la bendita palabra. Es aquella educación religiosa que les muestre a Cristo, que les muestre el camino a la cruz, que inculque en ellos, además de respeto y reverencia por las cosas divinas, que inculque en ellos, ayudados por el Espíritu Santo, la necesidad de conocer a su Hacedor. Esa es la educación que los hogares han dejado de lado, y por dejarla de lado, los hogares hoy pagan un precio, hermanos. Y cuando los hogares pagan un precio, la sociedad en la que vivimos paga el precio. Y el país paga el precio. Y nos quejamos de todo cuando la solución está en nuestro núcleo familiar. Cuando la solución está en casa. Cuando la solución quizás la tenga yo en mis manos. Insisto. La educación que sus hijos reciben en los colegios y en las escuelas, al menos en aquellas donde usted puede matricularlos, es solamente una de las partes del todo. Es una parte importante y a la vez necesaria, pero esa parte, quiero dejar en claro, la parte académica no es el todo. El todo, repito, de la educación de sus hijos se compone de esa parte académica que sus hijos reciben en la escuela, en el colegio o en la universidad, y de una parte espiritual que en primera instancia debe ser impartida por los padres en cada hogar.
en la educación que ustedes como padres deben impartir a sus hijos, hermanos, ustedes son los llamados a ser maestros par excellence. Es decir, ustedes son aquellos a quienes Dios llama para que sean los maestros, los primeros maestros que conozcan sus hijos. Pastor, yo no tengo muchas habilidades, pastor, yo no hablo bien. Recuerden lo que el Señor le dijo a Moisés. Si yo te escogí como instrumento, y esta es la enseñanza, no estoy repitiendo el versículo. Si yo te escogí como instrumento, Moisés, a ti te voy a usar. Lo mismo con ustedes, padres. Algunos de ustedes ni siquiera han terminado el bachillerato y yo lo conozco. Y gloria al Señor, porque están más cerquita a mi corazón y los amo más incluso, hermanos. Ni aún haber terminado ese bachillerato o esa carrera que tanto quisimos, nos descalifica para ser los padres que el Señor nos manda a hacer. Hermanos queridos, Dios los llama a ser esos maestros por excelencia, esos maestros por excelencia de las cosas y de los asuntos del Señor. Ustedes son llamados como maestros a hacer ejemplos de piedad. Siempre en esta iglesia tenemos problemas, dificultades de comunión con otras iglesias porque dicen una cosa, tienen la doctrina correcta, pero su vida práctica difiere con esa doctrina. Ahora sí lo entiende, ¿cierto? Qué gran disparidad existe cuando le dices a tu hijo, pórtate bien, cuando le pides a tu hijo que te obedezca, cuando le pides a tu hijo que no grite, cuando le pides a tu hijo que dice la verdad, pero tú estás gritando a tu esposa, pero tú estás diciendo mentiras y tú no haces nada que le envías a hacer a tu hijo. ¿Ah? Tu padre y tu madre eres llamado, o son llamados ambos, a ser maestros y también a ser maestros que den ejemplo con sus vidas de lo que enseñan con sus bocas. Ustedes, hermanos, son llamados a enseñar doctrina. Por cierto, y aquellos de ustedes que aún no son padres y que quizás pronto lo serán, atesoren estas palabras. Ustedes son llamados a enseñar doctrina, doctrina escritural, doctrina bíblica. No son llamados a enseñar, a mí me parece que Dios dijo. No son llamados a enseñar, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No son llamados a traer ese pragmatismo del mundo. Son llamados a priorizar la enseñanza de vuestros hijos, priorizando la escritura sobre todo lo demás. Ustedes son llamados, como les dije, a dar ejemplo, a vivir en obediencia. Ustedes son llamados a conocer la palabra. Ustedes son llamados a ser ejemplos de piedad, de obediencia y de amor por Dios. Ustedes son llamados a instruir a vuestros hijos en la ley de Dios, en el conocimiento del Altísimo. Y como ya lo dijimos, son llamados a darle ejemplo a vuestros hijos de toda buena obra. De otra parte, ven que vamos, este es el todo de la educación. Vimos una parte, es la parte primordial, la parte esencial, la parte que quizás no estás haciendo o lo estás haciendo a medias. Y la otra parte es aquella académica. Aquí tenemos esa educación que sus hijos reciben en los colegios, en las escuelas y universidades. Y quiero hacer un paréntesis. Es que los jóvenes que están en las universidades, mientras vivan en las casas con sus padres, deben no solamente someterse a sus padres, honrar a sus padres, sino que el hecho de que estén en universidades no los exonera de que su mamá y su papá estén también preocupados por cuál es el tipo de educación que le están dando en estos entes de educación. Así que cuando su papá o su mamá le pregunte, ¿qué le están enseñando? ¿Cómo se lo están enseñando? ¿Cuál es la ideología aquí o allá en su universidad? Respóndale con amor, porque es el mismo derecho que ellos tienen de preguntarle a usted como el que tiene otro padre de preguntarle a su niño que está en primero de primaria. La relación es la misma, padre, madre, hijo, hija. Pero en lo que respecta a este segundo punto, hermanos,
En teoría, los maestros deberían limitarse, y lo digo, y esto me va a generar algunos brotes, algunos problemas. En teoría, los maestros deberían limitarse a instruir a nuestros hijos en los asuntos que le aporten el conocimiento para su normal desarrollo académico. El maestro, la maestra, el rector, el PhD, técnicamente hablando, no tendría por qué usar una posición privilegiada para influenciar a nuestros hijos con la basura igualitaria que ellos están adoptando. O que en su defecto, las vacas de arriba les hacen presión para que ellos la transmitan a nuestros hijos. Hermanos, nosotros no vamos a poder contener esa ola. No vamos a poder salvar al mundo de lo que se va a venir, pero lo que sí el Señor nos llama a todos en el día de hoy, a los padres y a las madres, es a defender y a salvar nuestros hogares de esa oleada humanista, ateísta y materialista que está consumiendo a los niños, y que ahora, si a un niño le quitas un celular o si a un joven le quitas otra cosa que le hayan dado sus padres, se le acaba el mundo por completo. ¿Por qué? Ese es el mundo materialista. No puedo vivir sin lo material. Vamos para atrás, hermanos. Y si no le prestamos atención a la educación a nuestros hijos, no nos va a ir muy bien en lo que nos queda de vida. Pero hermanos, en la vida real las cosas en los colegios y escuelas no son así, porque encontramos a diario un choque, como un pulso, entre la parte de la educación piadosa y esa parte de la educación académica. No siempre es así, pero por lo general es así. Un pulso entre la parte de la educación piadosa y escritural que sus hijos reciben de ustedes en casa está haciendo fuerza contra aquella fuerza ejercida por la que ellos reciben en la educación en sus escuelas o colegios. Así que, hermanos, antes de comenzar, y me he extendido en demasía, debemos reconocer que hay un conflicto, que ese conflicto es una realidad y que sería necio de nuestra parte negar que hay ese conflicto en lo que respecta a la educación a nuestros hijos. Pero dicho todo esto, querido hermano padre y querida hermana madre, quiero que usted se haga una pregunta y que sea sincero, llegando a una respuesta honesta. Si usted sabe que el mundo aborrece a Dios, ustedes lo saben, ¿cierto? Todos lo saben. Si usted sabe que el mundo aborrece a Dios, si usted sabe que no hay nada más placentero y satisfactorio para el enemigo de nuestras almas que corromper a nuestros hijos, si usted es consciente que vive en medio de una sociedad corrupta y repleta de enseñanzas ateas, humanistas y materialistas que presionan a sus hijos para que las adopten, las acepten y la practiquen, ¿qué es lo que usted como padre está esperando? ¿Qué es lo que está esperando usted, mi hermano y hermana, para darle prioridad a la educación que sus hijos merecen tener en casa? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Estamos esperando que sus hijos se pierdan para entonces comenzar a hablarles del Evangelio? ¿Estamos esperando a que sus hijos se metan en un lío de 11 varas para mostrarles cuál es el buen camino? ¿Estamos esperando a darles buen ejemplo cuando ya el que no le dimos le sirvió como impulso para hacer lo que nosotros debíamos haberles enseñado a que no hicieran? Eso estamos esperando, hermanos. Estamos esperando a que sea demasiado tarde. Estamos esperando a que nos desocupemos. Estamos esperando a que tengamos un poco de más descanso. Pongámonos la mano en el corazón, porque usted no es el tío de su hijo, usted no es el primito de su hijo. Usted fue aquel instrumento, madre en especial, que con dolor y con amor parió a su hijo. Y es inconcebible que en esa relación madre-hijo o madre-hija no haya un deseo para que este muchacho o esta joven o este niño o esta niña crezcan comenzando a conocer al Dios vivo. ¿Qué estamos esperando, hermanos?
Estamos esperando a que la mundanalidad llegue y arrase con la casa. Estamos esperando a que el niño entre a la casa y ya nos pegue y nos grite. Hermanos, démosle prioridad a esa enseñanza, a nuestros hijos, la enseñanza de las cuestiones divinas, la enseñanza del Cristo que vino a este mundo, la enseñanza del perdón de pecados en el Evangelio. Es necesario, hermanos, que nosotros le demos prioridad a la enseñanza de nuestros hijos en casa. ¿No se da cuenta? Y yo sé que sí se da cuenta, pero le hago la pregunta, no para rellenar tiempo, sino para que preste atención. ¿No se da cuenta que si usted como padre, que si usted como madre no influencia a su hijo de una manera bíblica, los colegios sí los van a influenciar de una manera que no es bíblica? ¿No sabía eso usted? ¿Le estoy diciendo algo nuevo bajo el sol? ¿Le estoy comunicando algo que nadie más lo había dicho? No, estoy repitiendo algo que usted sabe. Si usted no influencia, si usted no se percata de enseñar a su hijo desde temprana edad en la reverencia y en el temor y en el temblor de Jehová, en el colegio o en la universidad humanista o en la escuela del gobierno donde ellos estudien, sí lo van a hacer. El tiempo que usted no le dedica a sus hijos, allí sí se lo van a dedicar y van a moldear a su hijo no conforme lo que usted desea, o más bien no conforme la palabra del Señor, sino por el contrario, lo van a deformar para que se asemeje a todo lo que Dios rechaza en su palabra. Y estas cosas, lo más triste es que son cosas que podemos evitar siendo obedientes al Señor, hermanos. Vamos a leer el versículo 19 de Deuteronomio. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo quiero que usted me acompañe en este paseo que vamos a dar por este versículo. Y si bien es cierto, hermanos, que no queda mucho tiempo, les pido que sean un poco pacientes y que ustedes ejerzan esa paciencia conmigo mientras contemplamos algunos aspectos fundamentales de la educación de sus hijos. Quiero hablar de las personas a cargo de la educación, de la frecuencia de la educación, de la manera de la educación. Si llego a esos tres quedaría bastante complacidos. La persona a cargo de la educación. Vivimos de nuevo, por ejemplo, vengo de un país donde las mujeres se han apartado del propósito de Dios para con ellas. La vida de las mujeres es su carrera, su estudio, su trabajo. Y es que cuando se casan, dicen: no quiero tener hijos. No tanto por la figura, no tanto por conservar el cuerpo, sino porque el hijo le va a quitar a ella tiempo para dedicárselo a su carrera. Entonces las mujeres hoy en día son personas muy inteligentes. En Inglaterra, la inmensa mayoría de personas muy inteligentes, muy trabajadoras, personas muy estudiosas, pero personas que no tienen que ver y no quieren saber nada de relaciones estables, de hogares, de tener hijos, cuando para relaciones estables como la del matrimonio y para tener hijos fue que el Señor instituyó el matrimonio. ¿Por qué les he dicho esto, hermanos? Porque cuando estas personas tienen hijos, estas personas se ven en una disyuntiva: o continúo mi carrera y continúo en ascenso, o me dedico a mis hijos y hasta aquí llegó mi carrera. Hermanos, ustedes se sorprenderían que la inmensa mayoría prefiere continuar su carrera y abandonar a sus hijos. Abandonar en el sentido de dárselos a la abuelita para que se los críe. O contratar a una nani para que se los eduque.
¿Es eso bíblico? La respuesta es no. Es la madre la que tiene que cuidar a sus hijos. Y cuando usted estudia la palabra matrimonio hace referencia a la matriz de la madre. O sea, la palabra matrimonio es la unión de un varón. La palabra matrimonio trae de manera inherente el sentido de matriz, de ser madre. Y entiendo que hay matrimonios que no pueden tener hijos, pero en aquellos en los que a los que Dios les ha concedido hijos, la responsabilidad está sobre los padres, no sobre algún tutor, no sobre una clase privada, no sobre el abuelo, no sobre absolutamente nada. A los hijos se les tiene para criarlos, no para pedirle a otras personas que los críen, hermanos. Esa es la realidad bíblica, hermano querido. Pero entonces estamos viendo las personas a cargo de la educación. ¿Quiénes son los responsables de impartir la enseñanza a los hijos? ¿Quiénes? Bueno, está en el versículo 19 y dice, y las enseñaréis a vuestros hijos. Son ustedes los padres, los llamados a ser maestros por excelencia. Son ustedes los padres, los llamados a aprender la palabra del Señor, para enseñar la palabra del Señor. Y esto me lleva a dos puntos dentro de este mismo punto de usted como padre y como directo responsable de la educación de su hijo. Esos dos puntos que usted debe cumplir para que la enseñanza y la educación dada a vuestros hijos dé fruto para la gloria del Señor. Esos dos frutos es amor por Dios y conocimiento de la palabra. Si usted no ama a Dios, es inconcebible que usted le pida a su hijo que ame a Dios. Eso no funciona así, hermanos. En el versículo 19 vemos al Señor imputando la responsabilidad a los padres que tenían de enseñarle a sus hijos. Pero estos padres, hermanos, tenían que amar al Señor. Eso nos dice el versículo 1 del capítulo 11. Lean el versículo 1, está ahí, cerquita. Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Los padres, los responsables de enseñarle a estos niños las cosas del Señor, eran personas que amaban al Señor y además eran personas obedientes al Señor. ¿Vieron? Ahora no es que seamos malos padres, es que la palabra nos redarguye y es que ahora es evidente de que no somos tan buenos padres como nosotros creemos. Y lo primero que debe hacer un padre, mi amado hermano, es amar a su Señor más que a todas las cosas. Y lo primero que debe hacer una esposa es amar a Cristo más que a su esposo. Y amar a Cristo más que a su hijo. Porque si los amas a ellos primeros, no podrás enseñarle la superioridad de Él sobre toda la creación. Hermanos, como maestros, debes amar a Dios y debes obedecer a Dios. Porque de lo contrario, cuando le pidas a un hijo que obedezca en algo, Satanás te va a susurrar aquellas palabras, oiga, pero usted no lo hace. Usted le está pidiendo a su hijo que haga esto cuando usted no lo hace. Y esa es la disparidad. Y por eso suceden en los hogares las grandes tragedias que vemos. Hijo, obedézcale a su mamá, trate bien a su mamá. ¡Ja! Pero ¿cómo lo voy a hacer si usted no lo hace? Claro, es una grosería y el padre tiene el derecho de corregirlo y disciplinarlo, pero no le dijo mentira, le dijo la verdad. El padre le está pidiendo obediencia y respeto de su hijo para con su madre cuando ni siquiera el padre lo está haciendo. Hermanos, los padres son las personas directamente responsables de la educación
a sus hijos. Entonces esos padres deben amar al Señor. Pero el segundo aspecto es este: los padres a cargo de la educación de los hijos deben cerciorarse de conocer la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios el contenido de la educación que afectará a su hijo para la gloria de Dios. En otras palabras, queridos hermanos, no podemos hablarle a nuestros hijos algo que nosotros no conocemos o sabemos. Mire que antes, mire el versículo 19, quiero que lean la primera frase: y las enseñaréis a vuestros hijos. Así empieza el versículo 19. Pero antes de que el padre le enseñara estas cosas a sus hijos, miren lo que dice el versículo 18. Por tanto, ustedes primero pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales en vuestros ojos. En otras palabras es: antes de enseñar a vuestros hijos el temor, la reverencia, el asombro del Dios que nos ha salvado, que esas cosas sean una realidad en usted primero. Oh, hermanos, no nos vengamos con cosas de que porque soy el padre de mi hija, entonces yo la puedo enredar con lo que me dé la gana, una media oración y ya hicimos el devocional. No, hermanos. Somos llamados a enseñarles porque amamos a Dios y porque se supone conocemos la palabra de Dios. Ahora, por cuestiones de tiempo, continúo, hermano. El primer punto que quería analizar era ese: las personas a cargo de la educación. Obviamente estoy dejando de lado los maestros que tienen a cargo la educación de nuestros hijos desde la perspectiva académica. Estoy dejando de lado eso porque esto no viene dentro del scope de este sermón, dentro de la envergadura de este sermón, no viene ese punto. Pero la pregunta es: bueno, listo, pastor, voy a ser humilde, vine con corazón deseoso, tengo ganas de obedecer al Señor, tengo ganas de criar a mis hijos, como dice la palabra del Señor. Bueno, pero viene la pregunta, la frecuencia, hablemos de la frecuencia de la educación. ¿Cada cuánto yo voy a enseñar a mis hijos? ¿Cada cuánto los voy a educar en estas cosas? Ay, hermano, veamos el mismo versículo 19, excúsenme. Y las enseñaréis a vuestros hijos, miren, hablando de ellas. ¿Cuándo? ¿Cuándo, pastor? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pastor, pero yo trabajo, entonces dejo el trabajo. No, lo que me enseña este versículo es que esta educación debe ser impartida a estos hijos que tú amas y por los que estoy seguro darías tu vida. Ahora dales tu tiempo, siéntate con ellos y siéntate con ellos a diario, porque los devocionales familiares deben ser hechos a diario. Si alguno de ustedes tuviera dinero suficiente que no le tocase trabajar, gloria al Señor, los podían hacer en la mañana. Los podían hacer cuando saliesen a darse una vuelta por el sendero. Los pudiesen hacer cuando regresasen a casa. Los podrían hacer antes de acostarse. Pero como todos trabajan, al menos háganlo en la mañana y en la noche. Pastor, en la noche llegó tarde, hágalo en la mañana. Pastor, en la mañana, entonces busque una forma, pero hágalo a diario. Porque la educación, y esto lo va a entender usted, de la misma manera que usted no estaría muy contenta de que usted mandara a su hijo al colegio y lo devolvían el lunes, lo devolvieron el lunes, el martes hubo clase, lo devolvieron el miércoles, el jueves y el viernes hubo clase media hora. ¿Tú qué dices? Pero yo ¿qué colegio de vagos estoy pagando? Y la siguiente semana les dan libre lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes les dan medio. Y la otra semana tuvieron toda la semana libre. ¿Pero qué es esto? La educación no funciona así. La educación viene repasando a diario los conceptos que les van enseñando. Por tanto, hermano, así funciona la educación de nuestros hijos. O más bien, la educación académica ha copiado al modelo de educación instituido por Dios en la palabra.
nosotros como padres somos llamados a instruir a nuestros hijos a diario. ¿A qué horas? ¿En qué lugar? Son cosas absolutamente irrelevantes, pero es a diario. Debe haber un tiempo de calidad donde el hombre de la casa, y si no hay varón en la casa, o si el varón es la parte incrédula de la casa, donde la mujer piadosa de la casa se siente con sus hijos y les cuente las grandes cosas que Dios ha hecho en ella, hermanos. Comiénzales contando tu testimonio. Habla de las grandes cosas que el Señor ha hecho. Habla de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, llevamos 5 años, 4 meses predicando desde este púlpito y difícilmente hemos repetido un sermón. Creo que he repetido 3 sermones en 5 años y 4 meses. Esta es la bendita palabra del Señor, la fuente inagotable de toda sabiduría, la fuente del agua fresca que trae bendición para nuestras almas. ¿Cómo no nos vamos a acercar con nuestras familias a beberla, hermanos? La persona encargada de la educación, el padre, la frecuencia de la educación a diario. A los hijos se les debe educar a diario, hermanos, y en cualquier lugar. Pero el pasaje de Efesios le aporta a usted un tercer aspecto muy importante, y quiero que me presten mucha atención, mis hermanos queridos, muy importante en la educación de sus hijos. Y este pasaje de Efesios nos va a traer otras cuestiones en las que podemos meditar. Recuerden, el pasaje era Efesios, capítulo número 6, versículo número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, levantadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a nuestro tercer y último punto, hermanos. Hemos visto las personas encargadas de la educación de los hijos en casa, son los padres. Hemos visto que esa educación que los padres les deben dar en casa a sus hijos es prioritaria, es esencial. Si no, el pulso en contra del mundo lo vamos a perder. Pero en tercer lugar hemos visto entonces la persona encargada de la educación, los padres. Hemos visto la frecuencia de la educación a diario. Ahora procederemos a ver la manera de esa educación. La manera de esa educación. Y quiero aquí tocar varios puntos, hermanos. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? Esa es la pregunta. ¿Cómo los debemos educar? Insistiéndoles que este sermón no tenía como propósito ir en cada detalle posible. Les recuerdo pues que estamos tocando puntos, esperando que el Señor los materialice, los forme en sus corazones. Pero quiero tocar un punto que toqué hace un instante. El cómo ahora vamos a ver. El quién, el cuándo y el cómo. El quién, los padres, el cuándo a diario, el cómo de la siguiente manera. A nuestros hijos, nosotros no podemos insultar la inteligencia de nuestros hijos. No importa si ellos tienen 2 años, entrénate, padre, porque si tú le hablas bobaditas y niñerías al niño que tiene 2 años, estás cometiendo con él un error que te va a salir caro luego. Háblale al niño como a una persona. Háblale al niño como a una persona. Háblale al niño de manera clara. Enfatízale al niño que están en un tiempo familiar en el cual se van a hablar de las cosas de Dios. Prepara al niño a diario o al joven a diario para que aparte un tiempo, porque este tiempo es prioritario sobre cualquier otro tiempo que podamos tener en casa. Pero ¿cómo se le educa al niño? Al niño se le educa con conocimiento. Y esto implica
que la persona tiene, el padre tiene, la madre tiene, deben estudiar la Escritura como lo veíamos ahora, porque van a surgir preguntas y ahí no va a estar el pastor para responderlas. Y si bien es justo decir, hijo, la respuesta a esa pregunta no la tengo, también es justo y también sería honroso para el Señor que nosotros comenzásemos a tener discernimiento y comenzásemos a responder las preguntas que surgen de los corazones de los niños. Así que no insultemos su inteligencia, no vengamos a leerles cuentos de hadas, no vengamos a contarles historias para dormir, vengamos a hablarles del poderío del Dios que nos salvó, vengamos a hablarles del omnipotente que partió el mar para que su pueblo pasase, de aquel grande que con brazo extendido y juicio justo sacó su pueblo de Egipto. Vengamos a hablarle del amor de ese Dios para con nosotros mandando a su Hijo. Qué tan difícil es explicar estas cosas, pero necesitamos conocerlas. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? Hermanos, a nuestros hijos se les debe educar desde tempranas edades. ¿Acaso no nos dice el Proverbio 22 eso? Enseña al niño su camino, el camino en el que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Esto es una promesa del Señor. Enseña al niño el camino a la cruz, enseña al niño el camino de la justicia, dale ejemplo al joven, al hijo que tienes en medio de esa etapa difícil de la adolescencia, dale ejemplo de un caminar cristiano y justo, y a él no se le olvidará la manera como su padre o su madre caminaron. Se burlará de ti por desgracia en su corazón, cuando tú le estés enseñando el camino de justicia, pero tú estés andando en un camino de iniquidad y de impiedad. Y vituperarás el nombre de Cristo, y tu hijo, a menos de que Dios lo toque, por supuesto como lo ha hecho, jamás conocerá las mieles del perdón y de la vida eterna, porque tú mismo has sido piedra de tropiezo para él. Escúchame bien, tú mismo has sido piedra de tropiezo para él. Un mal ejemplo arruina toda la buena doctrina que pueda salir de tu boca, hermanos. Y lo primero que tú afectas con tu mal testimonio es tu núcleo familiar. A los hijos se les educa teniendo conocimiento de la Escritura, se les educa desde temprana edad, se les educa con ejemplo como lo hemos visto, pero a vuestros hijos se les educa con gozo y con amor. ¿Saben por qué? Porque si usted no se sienta a hablarles a sus hijos de los asuntos divinos con gozo, con grandes expectativas y con amor, yo le digo una cosa: mejor no se siente y no lo haga, porque no está haciendo nada. Lo acabamos de ver hace una semana. Sin amor, todo lo que hagamos es vano, cero, no cuenta para nada. Así que si te vas a sentar con tu hijo, siéntate, no solamente porque Dios te está ordenando que lo hagas, sino siéntate más que por cualquier cosa, porque lo amas. Y una manifestación del amor que tú como padre tienes para con tus hijos es darle tiempo. Hermanos, yo cometí ese error. Siendo padre a la distancia, solía reemplazar el tiempo con los regalos, el dinero, los celulares, las cosas, una, otra y otra y otra. Y yo te digo, el tiempo es irreemplazable. Y el amor no es comprarle al hijo lo que él quiere, no es permitirle ir al hijo donde él quiera. Amor, esa muestra de amor, es dedicar una parte de tu tiempo, por muy cansado que estés, para sentarte con tu hijo a hablar del amor que Dios nos ha tenido en Cristo. Eso es una manifestación de amor. Porque es más fácil, y lo digo por experiencia, es más fácil sacar una tarjeta de la billetera y pasar y comprar y dar que dedicar tiempo. Y es que la falta de tiempo nos está matando, hermanos.
Y tenemos que reclamar ese tiempo y administrar bien el tiempo, porque debemos darle tiempo a nuestros hijos y debemos enseñarle a nuestros hijos el temor de Jehová. El amor es aquella gracia que debe sazonar tus palabras, tus obras. Pues como lo dijimos, sin amor todo lo que hacemos es vano. Por lo tanto, hermano, repito, una manera de amar a tu hijo es dedicarle el tiempo. Tu hijo no te va a pedir, papá, dame tiempo, mamá, dame tiempo. Ellos no te van a pedir tiempo. Tú tienes que ser más sabio y entender que por mucho que no te lo pidan, ellos lo necesitan. Y darles tiempo a nuestros hijos es una manera de decirles, me importas, te amo y me voy a sentar contigo un rato. Seamos recordados, hermanos queridos, seamos todos recordados que de la misma manera que servimos, de la misma manera que servimos a Dios, porque le amamos, así también debes tú, padre y madre, educar a tu hijo en casa, tanto como puedas, precisamente por eso, porque lo amas. Pero a los hijos también se les educa con paciencia. Y para eso solamente basta que nos acordemos cómo ha sido nuestro buen maestro con nosotros. Solamente basta que nos acordemos la paciencia, que veamos la paciencia que el Dios omnipotente ha tenido con nosotros. Pero nosotros vivimos cargados, nosotros vivimos llenos de cosas y llegamos a la casa y hay una expresión inglesa muy apropiada y es snappy. Y llegamos a la casa y con cualquier cosa que el hijo diga o haga, snappy, explotamos ahí en el pedacito. Y ya no hay devocional, ahí sí que menos pues. Hermanos, nosotros debemos levantar a nuestros hijos con paciencia. Paciencia implica a diario impartir la instrucción, pero paciencia para esperar recoger los frutos. Y fíjate que te estoy diciendo paciencia para recoger los frutos, porque de la educación a los hijos en la Escritura hay frutos que recoger. Lo que pasa es que queremos recoger sin haber sudado, sin haber llorado y sin haber sembrado. Pero así no funciona en la economía bíblica, hermanos. Ahora, claro, hemos traído la instrucción, nos hemos preparado, conocemos la Escritura, nos estamos familiarizando con las promesas, con las doctrinas, estamos sacando el tiempo, estamos teniendo nuestro devocional familiar. Bueno, pero ahora surgen unas preguntas. ¿Qué sucede cuando sus hijos descuidan la educación que usted les está dando? ¿Qué sucede? Hermanos, no podemos hablar de educación bíblica sin corrección y sin disciplina. Y aquí es donde vemos que como por muchos años los padres no han sabido ni corregir ni disciplinar a sus hijos, entre más van creciendo, más sus hijos se les van saliendo de las manos, mis amados. Y llega un punto, como lo suelo explicar muy a menudo, llega un punto donde esa cajita que era una plastilina maleable, donde tú aún podías formar a tu niño, llega un punto donde eso ya no es más plastilina, sino un cemento duro y seco, donde las posibilidades tuyas como padres de influenciar a tu hijo merman casi hasta un punto nulo, y donde a partir de ese momento te toca sinceramente esperar que el Señor obre, porque tú perdiste toda influencia sobre tu hijo. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso no sucede entre las 6 de la tarde. Eso sucede por la negligencia de los padres en no corregir y no disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Ay, es que tan hermosas las cosas que hacen. No, eso es lo más hermoso. Tira patadas, dice groserías, miente, es egoísta. Ay, mírela tan linda. Porque sus padres le están celebrando el pecado a sus hijos desde pequeños. Y si eso hacen sus padres, yo creo que no hay mucha esperanza cuando tenga más años, hermanos. Entonces, dentro de la educación dada
por los padres a los hijos, es necesario hablar de corrección y de disciplina. Y aquí quiero dejar algo en claro, hermanos, porque la corrección no necesariamente involucra disciplina, pero la disciplina sí tiene por obligación que incluir la corrección. Y para ponerlo de una manera un poco más clara, quiero definir la corrección como el intento de usar el proceso de razonamiento con el hijo con el fin de reencauzar la conducta de su hijo. Me explico. Nosotros le explicamos, le hemos enseñado a nuestros hijos una cosa, le hemos enseñado a nuestros hijos cómo comportarse y de repente nuestros hijos están prestando atención, pero hombre, son niños, son inquietos, hacen cosas. Y se descuidan momentáneamente de esas instrucciones y entonces ahí es donde tú no te puedes tirar al hijo, como me dice Efesios. Ahí es donde no le puedes caer con ira al hijo. Ahí es donde tú tienes que discernir. Porque si lo que está pasando con tu hijo es que se ha descuidado por ese mismo hecho de ser niño, de esas cosas que le estás enseñando, debe venir una corrección. Escúchame, la corrección no requiere disciplina. La corrección es donde quiera que esté. La corrección no es en la casa arreglamos. No, en ese mismo momento en el cual el niño comete un error o en el mismo momento en el cual el joven descarta la educación de sus padres, ahí debe venir una corrección. Usando la razón. Hijo, hija, esas cosas que acabas de hacer no están bien. Por esta y esta razón. Hay que darle razón. Hay que decirles el por qué. Porque cuando lo primero que hacemos, y lo primero que hacen muchos padres, y espero que jamás lo vuelvan a hacer, es caerle con la chancla, con la correa o con el mano o lo primero que encuentren. Y lo peor de todo, no dan razón. Bueno, ¿cómo van a aprender? Entonces, hermanos, cuando hay un descuido leve de las enseñanzas que los padres imparten a sus hijos, debe haber corrección, debe haber diálogo, debe haber un proceso de razonamiento con el propósito de convencer al niño, al joven, que sus acciones son inapropiadas. Ahora, pero no solamente en el proceso de la educación, la corrección es necesaria, sino la disciplina. Y lo dijimos ahora, la disciplina involucra corrección. Porque yo no puedo venir a ejercer todo el peso de la justicia sobre el error de un niño sin decirles antes cuál es el error y por qué lo estoy disciplinando. Lo que les quiero decir, hermanos, es que la disciplina es necesaria cuando involucra una oposición sistemática a las enseñanzas del niño. Y aquí hay que diferenciar entre corrección y disciplina. La corrección es un descuido esporádico, es un descuido de un día, de 2 días, donde debes ser paciente y debes corregir conforme la palabra. La disciplina es cuando tu hijo se rehúsa a obedecerte. La disciplina es cuando tu hijo se rehúsa a abrazar las verdades que tú le has enseñado. Entonces, hermanos, dice Efesios, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, educadlos. Educadlos. Tened paciencia con ellos. Pero tengan cuidado, porque Dios a ustedes no los ha castigado o no los ha disciplinado con ira y con rabia. Si Dios lo ha hecho con amor, aun cuando nos disciplina y castiga. Y Dios es el modelo que nosotros debemos imitar. Por tanto, cuando nuestros hijos se opongan a lo que le hemos enseñado en casa, cuando nuestros hijos se opongan a la palabra, debemos corregir y disciplinar, pero no con ira o con rabia. Efesios dice, cuidado. Se los voy a hablar en manera coloquial. Cuidado, se le va la mano a usted corrigiendo a un hijo, porque quizás le va a sacar callo y eso sí que lo va a hacer perder más rápido.
la corrección física, soy partidario de que haya vara bien dada, vara dada de manera piadosa, vara dada sin rabia, porque la ausencia de vara se puede tirar tu hijo, hermano. Hermanos, lleguemos a la conclusión. Si la educación de su hijo en casa está bien y la educación que ellos reciben en las escuelas y los colegios está bien, bienaventurado. Es muy difícil que pase, pero bienaventurado. Hay colegios cristianos, sería bueno, son inalcanzables para la mayoría de nosotros. Algún hermano algún día dijo tener una idea de crear un colegio cristiano y quizás debemos orar por tal cosa, porque me parecería muy apropiado. Pero si es que la educación en casa es una realidad y la educación en el colegio al menos es muy neutral, pues bendición. Este pulso lo estamos ganando para la gloria del Señor. Si la educación de su hijo en casa está bien, pero a su hijo le están enseñando cualquier sarta de porquerías y de inmundicias en el colegio, usted tiene un gran desafío y usted tiene que prestarle atención a eso. Porque si usted no le presta atención, está siendo negligente con esa mitad que hace parte de la educación integral de su hijo. Pero amigos, si la educación de su hijo en casa no está bien y la educación en cambio que ellos reciben en las escuelas y colegios tampoco, usted está en peligro. Usted está en un gran problema, con un problema que puede tener repercusiones a nivel familiar, social y, más importante, espiritual. Termino con dos preguntas, hermanos. ¿Por qué debemos educar a nuestros hijos? Hermanos, como ya se me acabó el tiempo, quiero no ser grosero, pero quiero que usted me entienda esto. ¿Por qué usted tiene como padre, y escúcheme, ¿por qué tiene usted que educar a sus hijos? Sencillo, fácil, porque Dios se lo ordena. Es así de sencillo. Porque Dios le ordena a usted padre, a usted madre, que se haga cargo de su hijo, que se apersone de su hijo. Porque al darle a su hijo, Dios le ha dado la responsabilidad de levantarlo en el temor y en el temblor de Jehová. Así que ese es el por qué. ¿Por qué debemos educar a nuestros hijos? Porque Dios así lo ordena. ¿Para qué debemos educar a nuestros hijos? Y aquí, hermanos, es donde debemos dejar de lado que queremos educar a nuestros hijos para que sea una buena persona, para que sea una mujer de bien, para que sea el gobernador o para que sea el alcalde. No, hermanos. Nosotros educamos a nuestros hijos para la gloria de Dios. Ese es el punto final del asunto, como dice la Escritura. Y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y eso incluye la educación de tus hijos. Así que, cuando te sientes a educar a tus hijos, hazlo. No para que él sea una buena persona, no para que él sea el mejor de los ingenieros, no para que ella sea la arquitecta de la ciudad. Hazlo para la gloria de Dios. Porque cuando tú buscas la gloria de Dios en la educación de tus hijos, Dios bendecirá tu hogar. Y Dios permitirá que tus hijos, conforme sea su voluntad, no cursen ese camino de destrucción y de perdición que muchos otros han cursado. Hermanos queridos, educamos a nuestros hijos porque Dios nos lo ordena y educamos a nuestros hijos no para este mundo, sino para el Dios omnipotente, para su gloria. Pidámosle al Señor, hermanos, gracia. Pidamos al Señor más amor por nuestros hijos. Pidamos al Señor las fuerzas que necesitamos para honrarle en esta actividad. Pidámosle al Señor ser mejores administradores del tiempo y pidámosle al Señor que nos dé los frutos que Él prometió cuando eduquemos a nuestros hijos. Vamos a orar, hermanos.